Renzo Parada, un profesional que nos muestra que incluso en industrias tan retadoras como el carbón y el coque, es posible innovar, reducir impactos y trabajar por un futuro más sostenible. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Propósito. Soy Ivette Sánchez y hoy tengo un invitado de lujo, un ingeniero que ha dedicado más de 16 años a la sostenibilidad corporativa, con un enfoque muy especial en el sector del carbón y el coque. Es ingeniero de producción biotecnológica, especialista en gerencia ambiental y magíster en ciencias biológicas. Su experiencia abarca desde liderar proyectos de transformación en rellenos sanitarios hasta el desarrollo de estrategias corporativas de sostenibilidad, pasando por la investigación científica de biotecnología azul y la publicación de artículos en revistas internacionales. Bienvenido, Renzo. Muchas gracias, Ivette. Hoy hablaremos sobre el presente y futuro de la sostenibilidad en el sector carbonífero y cómo el propósito puede guiar a la transformación a un sector tan demandante. Así que prepara tu taza de café y acompáñanos en esta conversación inspiradora. Bueno, Renzo, a mí sí me gustaría saber por qué la sostenibilidad, por qué este tema y por qué enfocado en el carbón y el coque. Bueno, Ivette, primero que todo, digamos que la gestión ambiental evoluciona. En el mundo empiezan a haber esas estrategias, digamos, para poder sostener y envolver una actividad industrial que finalmente pues hay un aprovechamiento de un recurso natural. No nos podemos quedar con solo la gestión ambiental, con la gestión social. En el marco de la sostenibilidad, estos pilares tan importantes con el gobierno corporativo, pues finalmente hacen la evolución y hacen que todos los países estemos alineados a una metodología que pues nos ayude al mejoramiento de los recursos naturales, al mejoramiento del cambio climático y al mejoramiento de todas, digamos, estas impactos que se generan en esta actividad. Bueno, Renzo, después de estar en temas operativos y ambientales, ¿qué de todo esto trasladaría usted hoy a la industria del carbón? Bueno, y yo pienso que, digamos, estas experiencias en las operaciones mineras y en las operaciones del procesamiento del carbón para producir coque, digamos, nos dan esas estrategias para poder apoyar y mejorar el entorno de esta actividad. Tenemos que también, digamos, que pensar un poco en el concepto de minería. Nosotros, la minería ha venido evolucionando, pero pues no nos hemos mostrado con esa, digamos, esa evolución asertiva. Digamos, en el país nos ve unas estrategias muy pobres. Digamos, el país no ve lo que se hace en minería. A nosotros nos otorgan un título minero de más de 50 hectáreas y pues la minería solo utiliza menos del 10%. El impacto es muy, muy, muy bajo. Pero digamos, estamos estigmatizados a que la minería está acabando con los recursos, a que la minería está degradando el medio ambiente, pero pues no se dan cuenta y es que la minería, digamos, es un motor. ¿Un motor de qué? Un motor de un cambio a unas tecnologías, un motor a una economía más fácil, más viable, porque es que tenemos que irnos un poquito hacia atrás. ¿Dónde nacieron estas grandes casas, estas grandes urbanizaciones, estas grandes veredas, estas grandes caseríos, estos grandes municipios? Alrededor de la minería empezaron a crecer estas, digamos, los urbanismos, pero ¿en pro de qué? En pro de que llegó la mina o llegó la minería a esa zona. No debemos dejar atrás que así nació la Don Juana, Durania, así nació el 20 de julio, Camilandia, La Represa, parte del Zulia, San Cayetano. ¿Cómo qué? Como comunidades mineras. Entonces, digamos que la minería genera eso, genera esa comunidad y genera, digamos, ese beneficio que pues dejaron de verlo
y pues la minería en realidad pues da ese enfoque. Entonces unas estrategias digamos que muy claras en el tema de la operatividad y el tema de la gestión pues siempre van a ser el beneficio de la comunidad. Por ejemplo, dentro de minas nosotros no necesitamos o no requerimos el agua para hacer nuestra operación, pero de igual manera sale como efluvio minero y hacemos unos sistemas de tratamiento muy eficientes para devolver esa agua con una característica muy buena para el medio ambiente. Lo mismo la potabilizadora de agua, el tema de reforestación, trabajar con eso que nosotros llamamos residuos, que en minería cambia el concepto. Y eso es muy importante y pues a mí me gustaría que esto siempre se escuchara, y es que el problema que tenemos nosotros es que no conocemos o no entendemos el concepto de las cosas. Una cosa para alguien es un residuo, para otra persona puede ser un subproducto. En minería, en una minería sostenible, se trabaja de esa forma. Se trabaja de que no hay residuos y no hay subproductos. Y entonces, digamos que cambian las connotaciones de las cosas. Allá, por ejemplo, el efluvio minero se trata, se le mejora las características y podemos involucrarlo en las operaciones como agua de saneamiento básico. Lo mismo las potabilizadoras traen el consumo para el personal, pero también devuelven esa agua en unas condiciones muy óptimas. Tenemos el tema de la captura de CH4, la captura de CO2. Eh, Trabajamos hasta con el tema del estéril minero, que ahorita se están haciendo investigaciones para hacer los proyectos de reforestación de la zona. Entonces, yo creería que lo que se puede, o la línea que se traza para el tema de la evolución de la minería, pues es poder, digamos que tener esas alternativas de mejora continua, no solo para la mina, sino para el entorno minero. Por eso es que traje a colación, digamos que el tema de las cacerías y del urbanismo que se generó alrededor de las minas, y que también recuerden que pues finalmente esos se dieron gracias a el impulso minero. Lo que pasa es que yo siento que la minería sigue estigmatizada por lo que fue antes y la gente cree que la minería de carbón no evolucionó, que se quedó en lo que era antes y no podemos, o sea, ocultar que hacemos parte de una minería que eh, viene con muchos problemas porque el carbón, digamos que es la minería con mayor incertidumbre, ¿sí? Entonces estas altas y bajas generan que no tenga como una inversión constante, pero no quiere decir que en la medida que hayan salido, digamos, todas estas normas y criterios que nos llevan a adaptarnos y a desarrollar otras metodologías, pues nosotros hemos tenido que, con nuestros recursos, sacarlo adelante. Pero seguimos estigmatizados por lo que fuimos y más porque también el carbón ha sido parte de una minería ilegal. Entonces, todo esto también juega en nuestra contra y la gente cree y sigue pensando en otros sectores que es la minería de carbón, pues es contaminación, es daño al ambiente, bueno, en fin. Entonces, el que llegue la sostenibilidad, porque sabemos que este término, si bien para nosotros ya lleva un rato, para la gente hasta ahora como que está empezándoles a resonar porque, digamos, las redes y todo el tema de comunicación lo ha ido mostrando, pero pues digamos que decir que hoy el carbón es uno de los materiales, minerales que contaminan y que dañan, no, nosotros también nos hemos tenido que adaptar a las mejoras y a todos esos cambios que pues resultan siendo positivos pues para el gremio y también ¿cómo es? Para las comunidades. De hecho, Ivette, tú traes a colación un tema y es la minería, ¿sí? Ahorita se habla de minería sostenible, de minería sustentable, pero de hecho la nueva norma trae, ¿qué es minería? La minería en Colombia es una minería bien hecha, es una minería que tiene muchas alternativas, muchos proyectos de investigación que nos apoyan, y no solo en Colombia, es que las comercializadoras, como tú sabes, digamos que el carbón, la mayoría de carbón que se produce en estas dos grandes zonas, como lo es Norte de Santander y el interior del país,
pues la mayoría de carbón se exporta. Y pues digamos que en otros países esto digamos que está más evolucionado y las normas digamos que restringen mucho el tema de las comercializaciones de este producto. Pero minería, y según el nuevo concepto que trae la norma, lo que se llama minería tiene que ser una minería totalmente ecológica, totalmente sostenible. Lo otro no es minería. Hablamos de operaciones donde se mecanizan los sistemas o se mecanizan los sistemas para evitar, digamos, que el deterioro de los recursos naturales, también el deterioro de las personas que trabajan, toda esta gran minería, digamos, que mejora todos los entornos porque ellos llegan así, digamos, que a extraer un mineral que de por sí el no extraerlo es un detrimento patrimonial porque como ustedes saben, digamos que las zonas tienen una gobernanza y pues el subsuelo lo regula la Agencia Nacional de Minería, pero Colombia es la dueña del mineral y el no extraerlo pues va a generar un problema y es por eso que los titulares mineros tienen un compromiso muy claro hacia hacer esta minería de hecho sostenible. Bueno, Renzo, lideraste el relleno sanitario para un parque tecnológico ambiental. Todo esto que hizo, ¿cómo lo trae a la minería y al coque? Bueno, Ivette, eso fue una gran experiencia, digamos, poder trabajar en un relleno sanitario donde se dispone y se tratan los residuos de 9 municipios aledaños a Cúcuta. Era un relleno sanitario regional. Él, digamos que empieza a evolucionar como parque tecnológico ambiental, ya que incorpora unos temas de residuos peligrosos y de innovación, donde, digamos, la prioridad era poder mejorar el entorno y empezar a pensar en las zonas de clausura y posclausura del relleno. Este gran, digamos, sistema de tratamiento finalmente debe entregarse al municipio como un parque temático. El gran reto fue empezar a incorporar los bioindicadores en este parque. Se creó una granja, digamos que para que si los animales proliferaran en este gran medio, que era un relleno sanitario, quiere decir que los sistemas de tratamiento y disposición eran óptimos. Se crea también, digamos que, una cultura de apoyo entre los mismos operarios para generar, digamos que esa gran familia para poder tener allá unos casinos para que ellos almorzaran, unas zonas de ducha, unas zonas de almacenamiento de agua que digamos que pues incorporamos peces para el tema de bioindicadores y empieza a evolucionar un poco el parque. Llegó al momento donde el parque tenía unas zonas clausuradas donde se tenían grandes granjas de animales, donde se tenía un alojamiento para el personal que era una operación 24 horas. Y también empezamos a desarrollar proyectos de investigación en el tema de residuos peligrosos. Ahí nace un laboratorio muy importante en el cual se empiezan a tratar las borras o los residuos generados en la industria petrolera. Se hacen unas grandes pistas de bioremediación donde se mezclan dos tipos de tratamiento. Un tratamiento se llama land farming, que es laboreo de suelo, donde se le incorpora, digamos que unos materiales al suelo para que permita mejorar o remediar el suelo contaminado con hidrocarburos. Y también se agrega un sistema de tratamiento de fitorremediación, que en realidad lo que hace es que después del laboreo de suelo, después del proceso de land farming, se le aplican unas especies de plantas, unas liliópsidas, a veces manoliópsidas, ¿para qué? Para que ellos terminen de depurar el suelo. Eso se llama fitorremediación. Entonces empiezan a evolucionar unos temas, digamos que se traen para poder mejorar el tratamiento y disposición final de estos residuos y empieza a cambiar el concepto de relleno sanitario simplemente a parque tecnológico ambiental. Renzo, cuéntame cuál es el papel de los grupos de interés, comunidades, inversionistas hacia esa minería más sostenible. Bueno, Ivette, me estás mencionando, digamos que los titulares o las personas, digamos que ingieren o tienen injerencia en minería sostenible. Digamos que la comunidad, después de la firma de Escazú y todo lo que está pasando en el mundo y pues en Colombia,
digamos que la comunidad ahora es representativa. Bueno, siempre ha sido representativa, pero ahora aún más. Eh, digamos que por eso la importancia de estos proyectos tengan esta metodología ESG que finalmente agrupa esos tres grandes pilares que son la gestión ambiental, la gestión social y el gobierno corporativo, donde el gobierno corporativo me entrega unas pautas y un principio para poder llegar a la meta que es transparencia, equidad, y todos estos proyectos que mezclado con el tema de gestión social en estas zonas, trabajando con comunidades, pero también de la mano de la gestión ambiental, pues crean un papel súper importante para eso. Si yo no genero una actividad como la minería sostenible, yo nunca voy a poder, digamos que el inversionista me vea como un área fuerte y que entienda que la sostenibilidad es el proceso dentro de su misma empresa que me va a impermeabilizar la actividad, que me va a poner esa capa de protección, que me va a poder poner ese escudo de blindaje para poder desarrollar la minería. Eso se logra teniendo un buen proceso de sostenibilidad. ¿Cómo se logra concientizar a un titular minero para que empiece a aplicar esa metodología ESG que hoy por hoy es tan necesaria y que está siendo como, digamos, una meta para todas las empresas, el poder aplicar esos criterios? Pues digamos que ellos ya están entendiendo un poco más el tema, digamos que es un proceso largo, donde esa minería empieza a evolucionar para estos temas. Digamos que ellos ya habían manejado esa metodología, pero muy dispersa. ¿Sí? Tenían la gestión ambiental en un lado, los procesos de gestión social y hablaban de vincular las comunidades y pues el tema de gobierno corporativo con sus políticas y estrategias. Pero llegar digamos, a enmarcar todo eso en una metodología y decirle los pasos a seguir, pues para poder tener el mejor desarrollo minero es este, digamos que es un tema fuerte, pero ellos ya entienden porque estos, digamos, Y además es necesario. y además es necesario, porque esta metodología lo que realmente forma es el sustento de esa actividad. Nosotros tenemos que entender que pues ya se viene el tema de cambio energético, se ve el tema de la firma del COP26, donde nos fuimos obligados a firmar este acuerdo que, digamos, Colombia está presente en una de las estrategias de minimizar en el 2030 el 50% de los gases de efecto invernadero y en el 2050 el 100%. Digamos que el titular minero y los procesos industriales como la coquización y otros procesos, las lavanderías, los chircales, todo el tema minero, digamos que ya está muy consciente de que se vienen estas grandes restricciones y el único modelo para poder sostener y para poder impermeabilizar y para poder tener esta actividad minera, pues es esta metodología. Renzo, hay un tema que también es muy importante y creo que ha marcado mucho su carrera como profesional y es el tema de la biotecnología azul y el tema de las microalgas para capturar CO2. ¿Cómo se aplica esto para las plantas de coque? Bueno, Ivette, el tema de biotecnología en los procesos productivos es muy bueno. Digamos que la biotecnología es una línea súper importante de innovación y desarrollo. Digamos que es la respuesta a muchos de los procesos industriales que requieren un cambio a tecnologías más limpias. Yo he venido trabajando con el tema de captura biológica de CO2. Digamos que se tiene un pensamiento que los pulmones del mundo son las plantas. Y se habla que en el Amazonas y protección del Amazonas porque las plantas son el pulmón del mundo. Pero realmente el pulmón del mundo es el mar, porque existen las microalgas. La microalga pues es un microorganismo fotosintético que pues interviene casi en todos los procesos biológicos. Pero uno muy importante enfocado en el tema de coquización y en el tema de minería es que ella toma el CO2 y lo incorpora en su metabolismo para producir biomasa. ¿Esto qué quiere decir? Que ella simplemente agarra ese CO2 que está
generando algún tipo de proceso industrial, se lo come y lo asimila y empieza a crecer. En las grandes ciudades del mundo se tienen filtros biológicos o lo llaman árboles líquidos y son en las zonas donde no se puede, digamos, hacer grandes cultivos porque, como tú bien sabes, hacer un proceso de reforestación para captura de CO2 es agarrar un gran área de tierra para poder cultivar estas especies de interés ambiental para pues capturar el CO2 que se genera en los procesos industriales. Y pues hay unos países donde no se tiene esa cantidad de área porque pues la utilizan para la agrícola, para el pan coger, para hacerse cultivos de tema alimenticio. Entonces se crean o viene a dar importancia a estos proyectos de captura biológica de CO2 donde se crean procesos de filtrado de CO2 con microalgas. La microalga, digamos que un reactorcito o un filtro de 100 litros de agua está reemplazando más o menos 250 árboles. Y ella, pues digamos que usted lo aplica y ella empieza a capturar desde el momento cero que usted la inocula hasta el momento en que usted la cultiva, ella captura CO2. Un árbol tiene que esperar 5 años. Entonces los procesos biotecnológicos que genera esta microalga, pues es muy, muy gratificante. Ahora, enfocado en el proceso de coquización, pues como tú sabes, esa destilación pues producen muchos gases, se llaman, en el mundo lo conocen como CO2. La idea, digamos que en estos procesos es poder capturar la mayor cantidad de esos gases, como CO2, CH4, que es el gas metano, NOx, dioxinas y furanos, hidrocarburos y otros gases que pueden ser, digamos, dañinos en su proceso, pero pues la idea es poderlos capturar y que esta microalga lo incorpore en su metabolismo, produzca una cinética y se desarrolle y podamos hacer procesos de filtrado. Básicamente, para mí, entendiendo lo que es una microalga, para mí la microalga es un filtro natural para cualquier proceso industrial. Renzo, hay un tema muy interesante en el que tuvo la oportunidad de publicar un artículo en una revista internacional. Este tema, ¿qué conversaciones generó en la comunidad y a nivel empresarial? Bueno, Ivette, digamos que una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida es poder mezclar el tema ingenieril con el tema de la cátedra y la docencia. Digamos que eso hace un complemento muy bueno, ya que la universidad lo mantiene a uno actualizado. Y usted puede, digamos, tener ese enfoque y poderlo aplicar en su vida profesional o como ingeniero. Yo llevo varios años trabajando con la universidad como docente investigador. He publicado tres artículos, tres papers de importancia. Este último fue muy, muy gratificante ya que pudimos publicarlo en una eh, revista sueca y pues digamos que fue de gran importancia porque pudimos combinar el tema industrial con el tema de investigación, donde la investigación y la universidad le da una solución a la problemática que se está viendo, digamos que en Colombia y pues obviamente que acá en Norte de Santander. Eh, digamos que eso me proyectó a ganarme, digamos, un respeto en el tema, en la universidad como docente investigador y en mi facultad, y también un respeto, un Reconocimiento. reconocimiento, digamos que con mis compañeros de trabajo y en mi empresa. Lo logramos, duramos varios años, un año completo de investigación. El resultado se pudo obtener y en julio lo pudimos publicar. Normalmente eso genera unas correcciones y pudimos llegar a concluir el proyecto de investigación que digamos que se va a llevar a cabo porque la idea es poderlo escalar a la industria y pues fue un resultado muy, muy gratificante como persona y como desarrollo profesional. Súper chévere.
Renzo actualmente está trabajando para la empresa Mines. ¿Qué estrategias está utilizando o piensa desarrollar? No sé cuánto tiempo pueda durar en Mines para eliminar esa huella de carbono en los procesos del carbón. Bueno, en mi empresa ahorita digamos que el concepto de sostenibilidad está muy maduro. Ahorita estamos diseñando la estrategia de ESG. Tenemos muy maduro el proceso de doble materialidad, donde incorporamos, digamos que los clientes y el cliente interno y el cliente externo en nuestro proceso. Digamos que ya estamos terminando la última etapa de esa metodología y estamos evaluando y teniendo toda la información, toda la data de todos el cálculo que es de los gases de efecto invernadero que se generan en la actividad. Digamos que hay una estrategia muy grande en el tema de reducción de energía. Se están proyectando los programas de uso y ahorro eficiente, ya sea de agua o energía. Se están pensando digamos, en procesos donde cambia un poco la tecnología para ser más amigables con el medio. Pero hay un proyecto que, digamos, que se enfoca y está muy claro y es poder cuantificar todas estas variables que se generan en nuestras operaciones para poder dar el paso a cuáles son las estrategias de mitigación. Digamos que el mundo empieza a actualizar, pero nosotros vamos en ese mismo enfoque, ¿sí? Él nos empieza a exigir porque Estar encaminados. vamos encaminados a ese enfoque. Digamos que el mundo empieza a decir, bueno, yo le acepto su carbono, su coque, pero ustedes tienen que tener esta metodología clara. Entonces, ellos nos exigen y nosotros empezamos a ajustar, digamos, nuestra operatividad para que pues, podamos lograr llegar a este consenso y a lo que se requiere para poder tener todo el sistema de sostenibilidad empresarial. Súper importante el papel que se maneja en esta empresa, súper importante los roles del equipo directivo y gerencial que están, digamos que, engranados para, digamos que, poder llevar a cabo todos estos proyectos sostenibles. Estamos trabajando en proyectos de apagado eficiente de coque con gas con vapor de agua. Estamos haciendo innovación en el tema de instalar filtros de microalgas para la captura de material particulado y de gases de aprovechamiento de este proceso. Se están hablando de dividir o extraer los gases que se generan en el proceso para utilizarlo como una planta generadora de energía o cogeneradora de energía, que es otro tema muy importante. Entonces, digamos que hay muchas estrategias que se están llevando a medida de que, digamos, que la normativa nos lo va exigiendo. La innovación es, digamos, que un pilar súper importante en todos estos procesos. Tener áreas donde usted tiene un equipo muy robusto de ingenieros con especialidades muy diferentes, es muy multidisciplinario, pero que finalmente aportan a un gran proyecto. Digamos que eso lo hace muy grande y Minex tiene esa particularidad que tiene un equipo robusto, un equipo muy comprometido con... Por eso es reconocida, porque Mines hoy por hoy es muy reconocida, primero por que se ha robustecido de un equipo de profesionales que realmente tienen la experticia y la experiencia. Creo que Mines está haciendo un muy buen trabajo y que está mostrándole a las demás empresas que con una muy buena organización y con una muy buena cultura organizacional se puede llegar a hacer cosas muy importantes y se puede llegar a organizar un buen equipo de trabajo que resalte la minería de Norte de Santander. Bueno, Renzo, ya estamos terminando, culminando esta conversación y me gustaría que de pronto me dijera cuál es esa huella en todo el tema de sostenibilidad que, que le gustaría dejar en una industria que para muchos les resulta difícil de transformar. Bueno, Ivette, digamos, la minería nunca va a parar.
digamos, la minería siempre va evolucionando y digamos que uno tiene ese enfoque minero y siempre digamos que vamos a estar a la vanguardia. Nunca vamos a, digamos, a tener la experiencia en minería cuando La última palabra. la última palabra, porque la minería es muy cambiante y evoluciona cada vez más. Mi huella en este sector, pues a mí me gustaría, digamos, que los proyectos que se desarrollen, que puedan permitir ese enfoque y esa sostenibilidad de estos negocios. La evolución. La evolución. Nosotros, digamos que a mí, poder, y lo hemos hablado, a un titular minero, a un inversionista, que tiene unos activos grandes, porque hay que entender que para montar una planta coquizadora y para montar o para tener un título minero, pues se requiere unas inversiones muy grandes y de un momento a otro decirle, pues digamos que se para la minería y se acaba la minería, digamos que es muy fuerte. Entonces yo o mi enfoque va siempre a poder blindar esa actividad. ¿Y cómo la blindo? Haciéndole mejoras a los procesos, tratando de que estos residuos se vuelvan en subproductos para que vuelvan a incorporarse en el proceso y que le den más rentabilidad, que sean competitivos. Entonces, digamos que la huella que yo quiero dejar en la industria es una minería bien hecha, una minería responsable, una minería que trabaje en pro de la comunidad, una minería que tenga o se obtenga de la manera más eficiente, pero también una coquización que pueda generar ese faltante que queda en esas comunidades, que se puedan aprovechar todos sus subproductos, porque actualmente la tecnología es bastante antigua, pero por una gran inversión. Y cambiar a tecnologías más eficientes, pues genera, digamos que unas inversiones que en estos momentos no estamos preparados para hacerla. Entonces, poder proteger esa tecnología, poder proteger esa industria, sería la huella que yo, o que me gustaría dejar en esta gran batalla que es proteger nuestros negocios. Yo creo, yo, no, yo estoy totalmente seguro que no se va a acabar la minería porque es muy necesaria. No se van a acabar la coquización porque el coque es muy necesario. Yo creo que eso es más del miedo y el terror que le quieren meter a los titulares que ya, pues, a pesar de tantos años, crisis y demás, nos damos cuenta que eso no va a pasar. No. No va a pasar. Pero sí creo en que podemos mejorar, digamos que los comportamientos y las actividades para ir en pro de aguantar un poco más y de mejorar las tecnologías. Ahorita, no sé si tú hayas escuchado, ya el titular minero, por ejemplo, incorpora procesos de educación para los mineros, porque sí o sí debemos generar esa conciencia. Y la única forma de generar esa conciencia es educando. Hace parte de los criterios ESG, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que usted llegar a una mina y ver que un profesor o que el titular minero le dé el espacio a un proceso productivo que genera un atraso económico, porque usted le da medio día y medio día no produce. ¿Para qué? Pues para que su equipo, digamos, que evolucione, que estudie, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, pues está pensando ya en una minería muy sostenible. Bueno, Renzo, para terminar, yo le tengo que hacer una pregunta que para mí es muy importante y es, ¿cree que Dios ha sido parte de su proceso y de su propósito? Y de pronto, no sé si haya estado en un entorno donde se haya sentado a tomarse una taza de café con algún propósito en especial enmarcado dentro de este tema espiritual. Sí, claro, digamos, Dios siempre está presente en el camino que uno traza. Yo pienso que uno
digamos que tiene esa guía. Sin mi Dios no se pueden hacer las cosas. Él está presente en todas mis decisiones, Él está presente en todas las puertas que se abren y en las puertas que se cierran. Yo siempre digo que mi Dios Él es de apellido Parada, entonces, pues Él está siempre en mi bando, Él siempre está direccionándome. Yo he pasado por muchas empresas, grandes empresas, digamos que he podido, digamos que interactuar procesos de multinacionales y empresas grandes. Digamos que he pasado y he logrado, digamos que escalar en estos procesos, pero yo siempre voy de la mano de mi Dios y le digo que Él, por favor, me ilumine el camino y que si es para mí, que me abra y me permita caminar y direccionarme hacia esa meta. Pero que si eso no es para Ponga todos los obstáculos necesarios. cierre todas las puertas y no permita que esto afecte, porque digamos que pues yo soy el San José de mi casa, pues digamos que yo pues tengo 2 hijas y tengo mi esposa y pues él me guía para pues ser buen padre, pero también me guía para ser buen hijo, para ser buen hermano, para ser buen profesional. Para ser ese pilar tan importante en la familia. Entonces digamos que él está conmigo siempre por las tomas de decisiones importantes, eh, ya que él sabe que pues es el sostén, él es el sostén de mi familia. Renzo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Para mí realmente es un gran honor que una persona con tanto reconocimiento, con tanta trayectoria, experiencia, experticia en todo el tema de sostenibilidad, que hoy es un tema que para todo el mundo es de gran relevancia, y esté sentado aquí compartiendo conmigo la taza de café, pues me llena de mucho orgullo y de mucho agradecimiento contar con este tipo de personas. Totalmente agradecida por aceptar esta invitación, y nada, esperamos que podamos compartir más adelante una taza de café fuera de este entorno y podamos hablar de otros temas. Creo que sí, Jenny, muchas gracias por este espacio. Pues tú sabes que yo siempre estoy presto para cualquier tipo de desarrollo, como una taza de café, con ese propósito tan grande que es la amistad y pues hablar de lo que nos encanta, que es el carbón y el coque. A todos, muchas gracias por haber estado en este episodio. Nos vemos en el próximo con unas nuevas historias llenas de mucho propósito. Soy Ivette Sánchez y esto es Un Café con Propósito, el podcast. Soy Ivette Sánchez y esto es Un Café con Propósito, el podcast.